Lo tenemos a Luis Orellana con nosotros para que, como él siempre nos hace de fuente de consulta también, un profesional destacado en la materia de construcción, y para eso vamos a preguntarle un tema que es relevante para la comunidad. ¿Cómo se hace un contrato de obra? ¿Cuáles son los puntos que se establecen? ¿Y qué más se detalla en eso? Bueno, contrato de obra contiene básicamente, se inicia con quienes van a ser los ejecutantes de la obra y la parte propietaria, ¿no? O comitente, que es el que justamente encarga la vivienda. Lo que tiene que ver con los contenidos de ese contrato, que se refiere específicamente a varias pautas que deberán regir durante la obra y que no tienen que ver en general, en lo específico, con lo técnico, salvo alguna justamente obra muy específica, donde se detallan dentro del mismo contrato algunas características técnicas y determinación de la obra, o también se puede incorporar como anexo a ese contrato lo que sería un pliego de condiciones. Para eso ya es, digamos, rige para obras más grandes, más importantes, ¿no? Básicamente, en cuanto a lo que tiene que ver a una obra común de vivienda o de un pequeño complejo, donde lo que me refiero a esto porque es lo que más se da en federación, donde las partes intervinientes son un particular y un contratista del ámbito local de la ciudad. Se establecen fundamentalmente el monto por el cual se suscribe ese contrato. Hoy, fundamentalmente hoy, con los fenómenos inflacionarios que tenemos en nuestro país, se establece si se producirán ajustes a ese valor prefijado para el contrato y en qué porcentaje se corresponden y cada qué periodo de tiempo se realizará. Esto para una obra donde superamos los 6-8 meses de ejecución en cuanto a los periodos de tiempo. Si no se establece algún tipo de ajuste, supongamos al 50% de avance de la obra o al 50% del tiempo estipulado también para la ejecución de la misma. Se establece la forma de pago de ese dinero, claro. si va a tener relación con el avance físico de la obra, lo que sería un pago por certificación de obra, justamente, lo que se conoce como certificación de obra, y se establecen las responsabilidades de la obra. Entre las responsabilidades de la obra, cuáles son concurrentes del ejecutor de la misma, el comisionista, que deberá, bueno, quedar expresado allí qué elementos de seguridad o qué medidas de seguridad va a tomar para con su personal, los seguros que debe tener, de acuerdo a las características de inscripción de ese constructor. Se determinará también el aporte de pagos en lo que tiene que ver a su personal. Todo esto tiene que ver un poco para establecer las responsabilidades del contratista con su personal, pero tiene que ver mucho con la obra, porque si se producen algún tipo de litigio por falta de pagos o falta de entrega de los elementos de seguridad y todo ese tipo de cosas repercuten directamente sobre la obra, sobre su tiempo de ejecución. En una obra el tiempo de ejecución significa plata, siempre. Si la obra se extiende es más dinero. No necesariamente, no en lo que tiene que ver por ahí con lo que hace al salario del trabajador,
pero sí con lo que es el movimiento de costos de los materiales. Es decir, si la obra está pensada en 2 meses, uno establece que en 2 meses aproximadamente los materiales van a valer esto, van a estar valiendo aquello, y si la obra sale en 6 meses, va a tener 4 meses donde los precios se van a ir moviendo de una forma diferente, y este es un perjuicio indirecto del tiempo, pero que es directamente afecta sobre las economías del comitente, que es habitualmente el propietario. También sirve para, debe contener el tema fundamentalmente lo que es seguridad, para resolver las responsabilidades ante un eventual accidente, Dios no lo quiera, muerte de algún operario, y ni hablar si se trata de un tercero ajeno a la obra que pudiera ingresar a la obra indebidamente o que se encontrara circunstancialmente allí. Entonces, todo ese tipo de responsabilidades son muy, muy serias y muy importantes plasmarlas en un contrato. Antes habías mencionado esta cuestión del ajuste, si se puede hacer a la mitad del plazo o a la mitad de la construcción de la obra. ¿Se puede poner en ese mismo contrato, se puede hacer un ajuste al tipo de cambio que hay en Argentina, el dólar, aumenta el dólar, se hace un ajuste, o eso queda deliberadamente a la negociación entre ambas partes? Eso se preconsensúa, digamos, entre ambas partes, y se lo vuelca de esa forma al contrato, de acuerdo a como se lo haya previsto. Algunos lo usual es que lo ajusten a la inflación. Ajá. Lo usual es que lo ajusten a la inflación, porque la inflación es lo que le repercute al bolsillo del trabajador. Entonces, si el bolsillo del trabajador se va cayendo en cuanto a su salario, empieza a requerirle al contratista, que es su patrón, un aumento de sueldo, y ese aumento de sueldo, digamos, mínimamente tiene que estar en el nivel de la inflación. Porque, ¿qué ocurre? El valor de la tarea que hay que realizar, ya se conoce, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la situación, claro, salarial del empleado. Entonces, mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente se considera que lo que hay que ir haciendo es ajustes a efectos de ir cubriendo el desfasaje, nada más, en lo que tiene que ver con el aporte salarial del comitente. ¿Quién labra ese proyecto? ¿Quién labra ese contrato? ¿Es el profesional, en este caso sería Luis Orellana, o algún otro profesional del área legal? Siempre es conveniente que lo haga alguien del área legal, porque que lo haga a través de una escribanía, claro, que quede registrado y con los sellados para que tenga plena validez. Si bien si se elabora entre las partes intervinientes, hay un compromiso cierto que está escrito y que claro, tiene su validez, pero siempre es más recomendable, digamos, que para eso están los profesionales que entienden en esto, que pueden aplicar, incorporar incluso alguna determinada ley ante un determinado hecho que se produzca en la obra. Allí se establecen, no nos olvidemos que en los contratos también se establecen las garantías de la obra. En el caso de que haya algún tipo de retención sobre los pagos parciales, a efectos de cubrir una posible rescisión del mismo contrato, o un posible vicio oculto que apareciere después de la obra. Entonces siempre lo mejor es recurrir a eso. Lo que pueden hacer, para decirlo en un lenguaje más llano, es ponerse de acuerdo el claro, constructor y el dueño de la obra, el comitente y el contratista, a efectos de tener pautas, presentárselas a la persona interviniente, al profesional interviniente en lo que tiene que ver con la parte contractual, y que éste las vuelque para luego su firma en el contrato. Perfecto, muchas gracias Luis por iluminarnos con estos conocimientos que la gente por ahí
se acerca el periodista y le pregunta, che, vos podés averiguar o lo demás. Muchas gracias, de verdad. No, por favor, gracias a ustedes.